León. Acá estamos comenzando con este nuevo programa, el último del 2015 de Palabra de Vasco. Programa radial del Centro Vasco de Arrecifes. Arrecifes, esta ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires, que hoy nos regala un sol y un cielo precioso y un calorón que ni les cuento. Pero bueno, estamos en diciembre, ya promediando el mes, así que no podemos quejarnos porque es una temperatura acorde a estos tiempos. Me encanta cuando miro la tele, cuando miro Canal Vasco y veo la nieve, Fer, te digo, un placer ahí en la Plaza Blanca en Vitoria, que hicieron toda una pista de patinaje sobre hielo que va a quedar hasta el 6 de enero para que, bueno, todos los vitorianos, todos los alaveses la puedan disfrutar. Bueno, acá estoy con Pedro Barrategui, que me está acompañando desde el inicio del programa. Él nos va a contar qué significó para él haber hecho y haber ganado el concurso de afiches de los cursos que van a ser del año que viene, el 2016, para promocionar la lengua. Así que bueno, ya vamos a hablar con él y bueno, estamos esperando otros invitados y otros con los que vamos a hablar telefónicamente, porque hoy va a ser un programa distinto. Bueno, si vamos a los parroquiales ya nos queda nada. Tenemos este viernes el último ensayo del coro Irukialayak, donde bueno, estamos ahí terminando unas obritas, unos villancicos para cantar este sábado en lo que va a ser el cierre de actividades de nuestra Euskal Etxea. Y bueno, y el sábado también las danzas ahí van a estar preparándose para poder presentarse bueno, y mostrar todo lo que estuvieron haciendo a lo largo del año. Así que bueno, las vías de contacto les paso. Si estás acá en Arrecifes, FM Latina 98.1. Si nos querés escuchar por internet, www.fmlatina981.com.ar. Si nos querés escuchar y ver, www.canaltotal.tv. Si nos querés mandar un mensajito, un SMS o un WhatsApp al 11 62 37 43 43. Y si estás acá en Arrecifes, en la zona, y nos querés llamar al 45 33 86. Bueno, como les dije, hoy va a ser un programa distinto, así que estamos en comunicación con Buenos Aires. Vamos a hablar con Miquel Esquerro, que nos visitó hace poquito, en el mes de septiembre, estuvo en La Vasca dando una charla muy, muy recordada por todos los presentes, y que bueno, queremos que esté presente en este último programa de Palabra de Vasco. Arracha al León, Miquel. Arracha al León. ¿Qué? A todos los oyentes de Palabra de Vasco, y para ti un gran abrazo. Gracias. Sermodús, ¿todo bien por ahí en Buenos Aires? Sí, hondo caso. Bueno. Ya, bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, queríamos que esté acá presente, usted que ha recorrido este año muchísimas Euskal Etxea, y bueno, para que nos cuente un poquito, a ver cómo vio las actividades, cómo vio este año a lo que hace a la diáspora vasca, ¿no?, acá en Argentina. Mira, yo te agradezco mucho la oportunidad que me das para llegar a la comunidad vasca y para llegar también a gente amiga de los vascos, que felizmente tenemos. Yo este año he visitado exactamente 11 Euskal Etxeas, 11 centros vascos en toda la República Argentina, incluido, como bien dices, el Euskalduna Lehen Bat de Arrecifes. He estado también en los 25 años de una visión colega en presencia vasca y en la Semana Nacional Vasca realizada en Macachín. Y el balance que yo hago es positivo, en extremo positivo. Yo diría que en los últimos años había ya una marcha ascendente en lo que al menos personalmente yo veo en los centros vascos, pero sobre todo en lo que va de los últimos 2 años, esto está claro. Hay una intensificación en algo que es fundamental para mí, que es el conocimiento, el interés que hay en la gente, socias y socios de las Euskal Etxeas, que ya concurren con un arraigado sentimiento vasco. Porque hay que decirlo, el sentimiento vasco lo pone el argentino y la argentina, hija, nieta, bisnieta de vascos, que concurre a las Euskal Etxeas, que va con un fervor, con un amor, con una hasta a veces idealización de lo vasco, en el recuerdo de aquel abuelo, de aquella abuela, del recuerdo a veces de una canción, de unas frases oídas y recordadas en euskera, de un plato de comida
Argentina, etcétera. Ese sentimiento los lleva a las euskaltzeas, y allí, que yo creo que es no la única, pero sí la herramienta más idónea para difundir, para hacer vivir y difundir la cultura vasca aquí en la República Argentina, trata de intensificarla. ¿Cómo? Mediante el conocimiento. Y es ese interés cuantitativo y también cualitativo por la cultura vasca aquí en la Argentina, el que yo he notado en este año, que viene ya arrastrando también de parte del año anterior, en la comunidad argentina de origen vasco. Sí, como usted siempre dice, hacer hincapié y poner ahí todas las energías en los chiquis, ¿no? Y en los jóvenes, que son quienes nos van a ir reemplazando a lo largo de los años. Y la verdad que, bueno, sí, estamos hablando de terceras, cuartas y quintas generaciones, y es increíble, ¿no? El arraigo que hay hacia las raíces. Exactamente, porque hay un hecho que es importantísimo y que es primordial, que es el euskera. El euskera, que es la base, digamos, el hecho más importante, la contribución más grande que ha hecho el pueblo de nuestros mayores al conjunto de la cultura de la humanidad. Bueno, el euskera se está multiplicando en las euskaltzeas, ya ha echado pie, ha vuelto inclusive a instituciones más que centenarias como los colegios euskaltzea de la capital federal y de la Bayol, se están formando aquí y ya están dando clases profesoras y profesores argentinos. Bueno, eso es extraordinario y fundamental, es primordial. Cada euskaltzea donde se da el euskera o que se incorpora al euskera es un hito básico, fundamental, pero junto a eso también otras actividades que se han ido sumando a las tradicionales, a lo que significa el grupo de danzas vascas para la juventud, para la formación de los chiquis, que como bien has dicho tú, son el futuro de lo vasco aquí en la República Argentina, y que hay que reconocer el invalorable trabajo de la persona o personas que se encargan de los chiquis, no solamente en la cuestión técnica de la danza vasca, sino el ir dándoles a conocer los elementos básicos de nuestra cultura, los relatos, los cuentos, algunas frases en euskera, etcétera. Junto a ello también los coros, algo también fundamental dentro de lo vasco, con una tradición que viene de siglos. Y bueno, todo esto se va sumando, y aparte de ello, el hecho tan importante para mí de llevar lo vasco también, no solamente dentro de las paredes de nuestras queridas euskaltzeas, sino también a la sociedad donde está insertado aquí en la Argentina ese centro vasco, porque en los últimos años nos estamos dando a conocer a mucha gente que no nos conocía. Sabía que era un centro vasco, sabía que los vascos hacen unas fiestas bárbaras, fantásticas, que uno lo pasa divino, pero no conocía los aspectos de este pueblo. Y bueno, estamos saliendo, estamos participando, estamos abriendo las bibliotecas, que en algunos centros vascos tienen verdaderamente un material interesantísimo, poniéndolo a disposición de argentinas y argentinos de diferentes generaciones, con la literatura infantil nuestra, pasando a veces, digamos, en ciclos muy interesantes lo que es hoy el cine vasco, el arte, digamos, del cine llevado y visto con proyección vasca. Ahora hemos llegado, digamos, a las películas seleccionadas para el Oscar, nada menos, una película en euskera. Bueno, todas esas actividades para mí tienen una importancia fundamental, se potencian y se realizan desde la euskaltzeas. Y yo no tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento para todos aquellas y aquellos que vosotros ahí en los centros vascos trabajáis infatigablemente, trabajáis con un espíritu, digamos, digno del mayor de los elogios. Yo me he atrevido a veces a decir esa frase que a mí me gustó y bueno, la he llevado a las redes sociales. Sois sembradoras y sembradores de la cultura vasca en la República Argentina, y la comunidad argentina de origen vasco os tiene que estar profundamente agradecidos. Y sé que en el recuerdo de aquellos que ya no están físicamente entre nosotros,
yo lo voy a simbolizar en una sola persona, pero podría estar acá hablando de otros muchos que tienen también igual mérito en la persona de don Lucio Echani Iturria, que verdaderamente fue un pionero en sembrar todo lo que fuera el euskera, los bailes, las danzas, las tradiciones vascas. Bueno, eso está bien vivo desde su fundación ahí en vuestra casa, en el Euskaldunak de Narbat. El mismo título que le impusieron los fundadores, ¿eh? Todos unos los vascos. Qué fantástico. Sumemos, multipliquemos. Un trabajo fantástico. Yo quiero agradecerte la oportunidad que me brindas de estos minutos para deciros eso. Es que ricasco, bios, bioses. No tengo otras palabras para deciros. Está en nuestra última audición y ahora después de hablar con usted vamos a charlar un poquito con todos los profesores que han realizado actividades en nuestra Euskalechea, abierta a toda la comunidad, con actividades culturales totalmente gratuitas para que nadie se pierda la oportunidad de conocer lo que es el pueblo vasco, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Miquel por aceptar nuestra invitación y bueno, y le deseamos de acá de Arrecifes un Soriona, que Taurte Berrión, que tenga unas felices fiestas y bueno, si Dios quiere el próximo año nos encontraremos en alguna de las tantas actividades que realizamos a lo largo del año. Seguro que sí, Laura, un gran abrazo, besar cada dedo para ti, que te pido transmitas a toda la hermosa gente, a las mujeres y hombres de ahí de Euskaldunak, de Narbat de Arrecifes. Quiero arte. Quiero arte. Bueno, estuvimos acá hablando con Miquel Esquerro, que no podía faltar, él ahí siempre está sumando y gratificándose con las actividades que hacemos en la Vasca. Y bueno, y como les dije, quedó después de su charla en septiembre un sabor muy dulce, mucha gente que estaba muy agradecida por su presencia. Así que bueno, por eso le invitamos a este último programa. Bueno, acá llegó Mariana, nos vino ahí también a visitar, siempre está ahí en el primero y último programa seguro, en el medio también la mechamos hasta desde Euskal Herria, pero bueno, acá la tenemos, Arratsaldeon, Marian, ¿cómo andás? Arratsaldeon, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor, ¿cómo está el clima? Calentito. Está calentito, ¿no? Está calentito. ¿Los panchos? Más que hoy me parece, está kenchi. Y tenemos acá otro amigo, mirá, llegó Juan Fernández, está ahí acompañando a su amigo Fernando Pascuarelli en los controles, que yo siempre me olvido de nombrarlo, lo nombro así, lo voy metiendo, que es una masa, la verdad que es un gran compañero. Bueno, estábamos hablando un poquito de contar cada uno de los profes, ¿no? Que hicieron este año distintas actividades, y si bien en el año viniste y charlaste de otras cosas, no hablamos mucho de lo que fue el taller de canto, ¿no? Que originalmente, canto libre y recreativo, que originalmente era para adultos mayores, y que hubo adultos mayores, pero hubo de todas las edades, ¿no? Por suerte, sí. Porque viste que uno a veces prevé o arma o piensa algo de una manera y después se para otra y termina siendo mejor que lo que uno mismo había pensado. Fue un año espectacular, con gente espectacular, si no, no se logra. Creo que superamos las expectativas del comienzo. El planteo inicial era, o el propósito era generar más libertad en el espíritu a partir del canto, poder usar el canto como una herramienta de felicidad y de desinhibitoria y desbloqueadora y demás, y la verdad es que se dio y con creces. Fue fantástico, el número de concurrentes estuvo parejo todo el año, la gente se mantuvo estable, que también era una posibilidad que no sucediera porque se les dio libertad de asistencia y de inasistencia total. Y sin embargo, evidentemente fue una herramienta útil para cada uno porque la gente no faltaba, la concurrencia era realmente casi perfecta cada semana, y se dio una convivencia y un grupo humano exquisito. Sí, que no, yo digo, no solo ellos esperaban cada jueves, sino nosotras, ¿no? Sí, a mí, porque yo venía cargada por ahí, súper de mi casa, y decía, tengo que ir, y llegaba y realmente me volvía tan liviana y tan energizada, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que tiene la música, y lo que tiene cantar, y lo que tiene el arte en general en sus distintas disciplinas, está
posibilidad de regenerarte las energías, las ilusiones. Sí, lo que hemos visto en más de uno, ¿no? El cambio de los primeros encuentros al final. Total. Cómo han podido renacer y sacar de adentro los fantasmas que todos tenemos, ¿no? Claro, cada persona es un misterio y cada vida es exclusiva e individual y lo que como le impacta, en este caso la música o el canto a cada ser humano también es un misterio. Entonces a cada uno se le fue dando de distintas maneras. A veces hasta resultaba ante la mirada del de afuera exagerado y sin embargo la vivencia era esa y absolutamente respetable, ¿no? No, tal cual. Aparte fue muy gracioso porque ya en los últimos encuentros decían, ¿qué vamos a hacer los meses que no vamos a tener canto? Bueno, no importa, yo les decía, nos vamos a juntar en el verano. No, ¿qué verano? A la semana del último encuentro, ya asado en la casa de una porque ya no aguantaban y estaban pidiendo escuelita de verano, vacaciones, colonia de vacaciones en la Vasca. Claro, yo creo que, ¿no? Esta cosa de, primero que la gente mayor no tiene espacios o suficientes espacios para poder canalizar las miles y miles de inquietudes que tienen, que siguen teniendo, más allá de la edad adulta, más allá de la jubilación. Es decir, esta necesidad de encontrar un lugar donde poder seguir siendo, de alguna manera, ¿no? Entonces, el taller un poco apuntaba a eso. Y después se entra en un ritmo de necesidad, porque además el canto, como se fue dando, fue haciendo descubrir cuestiones de la personalidad de cada uno, esta posibilidad de enfrentarse a un público cantando solo, por ejemplo, que es algo muy fuerte y que es el sueño de todo el mundo. Así es. Después de eso terminó el año. Y bueno, quedó la adrenalina y arriba. La adrenalina quedó ahí. ¿Cómo? Y una vez que pisamos el escenario, cantamos solos y qué sé yo, ¿y ahora qué? Nada, y ahora se terminó. Bien. Pero bueno, este sábado nos vamos a encontrar en la fiesta de cierre de actividades y bueno, ahí varios van a venir, así que ahí vamos a cantar algunas calejitas. Pero por supuesto que sí. Vamos a despuntar el vicio, bueno, y como dijimos, vamos a tener encuentros en el verano. Bueno, vamos a ir al primer temita musical, Fer, y nos seguimos acomodando porque hoy tenemos muchos llamaditos telefónicos. Hoy tenemos todos villancicos vascos para ir ahí acercándonos a las fiestas estas que están por llegar, navideñas.
Estás escuchando Palabra de Vasco por la 98.1 FM Latina. Somos de acá. Conocemos tus gustos. Por eso, venimos con más novedades, más variedad, más música, más, mucho más. FM Latina 98.1. Sin duda, la radio es como vos y yo. Arrancar un día de primavera tiene cosas muy interesantes, es cierto. Pero lo más importante es si lo arrancas escuchando FM Latina de primavera. Le ponemos eso que le falta a tu primavera para que sea perfecta. Le ponemos lo que querés escuchar. FM Latina en tu primavera. FM Latina 98.1, algo más que música. ¿Agendaste? Yo ya lo tengo agendado en mis contactos, ¿y vos? Por acá no rompan, gente, no sé qué están haciendo, se ponen, se sacan los auriculares, ¿qué les pasa? Bueno, acá estamos con Pedro Barrategui mientras hacemos ahí un llamadito, que bueno, es el ganador ahí del concurso de afiches para la difusión de la euskera del 2016. ¿Qué tal, Pedro? ¿Fermodú? Oso Hondo. Ah, bueno, bien. ¿Qué tal? Y no me preguntaban cómo estoy yo. Con el euskera. ¿Dónde ¿Qué están? tal Preguntando. tú? ¿Dónde le va? Bueno, contanos un poquito en qué te inspiraste para hacer el cartel. ¿Está Mariana? Ah, ¿dónde le va? Oso Hondo. No, en realidad fue una creatividad que surgió en el momento, y bueno, la fui plasmando de a poco y bueno, en realidad lo que quería plasmar era, algo que tuviera que ver con la bandera vasca, para el que no está, dentro de la euskera, es la icurriña, y bueno, en realidad lo que quería hacer era un modelo que que tuviera que ver con el camino que se desarrollaba desde el ingreso al euskera a través de la icurriña, o sea, recorriendo la bandera. ¿Y te acordás la frase que habías puesto? Exactamente no me... bueno, sí, te podría decir que significa en euskera, ya te la voy a decir. Bueno, pero decime lo que sea la traducción. La traducción sería Bienvenido a la lengua milenaria de los vascos, que en euskera, si hacemos la traducción, es Ongi etorri euskaldunen milaka urteko ezagutzen du, que significa descubre la milenaria lengua de los vascos, y abajo decía Ongi etorri Euskara Vide Ederrera, que significa, traducido al castellano, bienvenido al maravilloso mundo de la euskera. Y bueno, la idea era esa, era tener una mirada de la icurriña a través de la euskera, para que no se pierdan las raíces. Bueno, bien que no podemos separar, obviamente, ¿no? La icurriña de lo vasco. Todo y bueno, y es uno de, así como el lauburu, que el otro día hablábamos con Mariana, si bien el lauburu por ahí a través de como símbolo en lo que hace a la diáspora es más moderno, pero bueno, es lo que nos identifica ante la comunidad que no es vasca, que somos vascos, ¿no? Porque nunca falta, en los chicos que se tatúan, lo primero que se tatúan es un lauburu, No es tengas increíble. duda. ¿Vos sos Y vasca? segundo, obvio, yo soy por adopción, por elección y porque tengo ganas, porque los vascos nacemos donde queremos. Bueno, estamos comunicados con María Will, con mi directora de coro. Cayo, María. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo anda todo por ahí? ¿Anda por Pergamino, andás? Sí, por pergamino, bien. Bueno, bien. mira, estamos hoy en el último programa y bueno, queríamos hablar con todos los profes para que nos cuenten un poquito qué fue este año, cómo lo pasaron, cómo lo fuimos desarrollando a lo largo de los meses, lo que fue la nueva dirección de lo que es el Coro Iruki Alayak, ¿no? Exactamente, la verdad que, como digo, siempre fue sorpresiva
la convocatoria en Arrecifes. Mi año ya había empezado a transcurrir y no lo tenía en mis planes. Bueno, y de pronto me llamaban para dirigir el coro y sin pensarlo ni siquiera un minuto dije que sí. Y bueno, y así fue que fui a esa primera reunión a fines de abril. ¿Vos no sabías lo que te esperaba acá? No, para nada. Este grupo de personajes, pues yo no sé si cantamos, pero la verdad que se armó un grupo divino, que la pasamos bárbaro. Un equipo, Tremendo. y eso es lo más importante, la idea de que sea un trabajo colectivo. Así que esa es un poco la idea y ahí arrancamos el 1 de mayo, allá. Así es, el Día del Trabajador, ni más ni menos. Además llovía, no sé Sí. si recordás ese primer ensayo. Un día espantoso, era para no venir, la verdad. La verdad que era para no ir y sin embargo ahí arrancamos. Y después empezó a acercar muchísima gente. La verdad que la respuesta fue inmediata de la gente hacia el coro. No, que hablaban bien afuera del ensayo. No, y aparte algo que pasó, que no suele pasar, que dice que al principio se anotan 20.000 personas y después van dejando y el grupo se va reduciendo, y acá la verdad que no pasó. No, pasó al revés. Sí, al revés. Estuvimos hasta unas semanas antes viniendo gente nueva y a otra que también que se quiere sumar, y ya le dije, bueno, esperemos para el año próximo. No, eso ahí es genial. A un par de Eso gente del taller de Mariana que se quieren sumar. Y aclaro, no me andé sacando la gente, ¿viste? No, porque yo te esperaba, Marianita, a ver, yo te esperaba hoy Mariana, acá no en te- vivo, pensé que íbamos a cantar juntas alguna canción. No, ya lo vamos a hacer. Sí. Lo tenemos que hacer, Mariana Domínguez, a eso también. No, María quédate es una persona muy ocupada. Y ella No, todos los No días haya tiene- competencia entre las dos profesoras. Claro, entre que no me jueves esté y viernes. birlando gente del grupo, Claro. ¿viste? No te voy a sacar a nadie, Mariana, te lo No, aseguro. sacá. No, me consta que ella estuvo a varios diciéndoles, incitándolos a que vengan al coro, porque bueno, ella como cantora que es, sabe muy bien lo bien Y que aparte hace. tengo buenos, María. Sí, ya sé, ya me ha Tengo contado muy ahí tu buenas. asistente. Sí. Tu asistente. Van a hacer un aporte importantísimo. Bueno, dale. Así que buenísimo. bueno, María, nos encontramos este viernes ahí para darle Último ensayo del 2015. Último. Y después ya hoy Nora Paz me dijo, a ver cuándo nos juntamos antes de fin de año para comer algo. Así Sí, que bueno, eso ya veremos estaría. la semana posterior a Navidad, y que puede ser en la semana sin tener que usar el fin de semana, que son los más complicados. Los más complicados. Sí, que ya casi no quedan actividades, ahí nos juntaremos para Estaría juntar el buenísimo. otro vicio. Totalmente. Bueno, María, gracias Bueno. por estar ahí del otro lado y... No, y gracias por el llamado. No, por favor, y por dirigirnos Abrazo, también. Mariana. Beso, genia. Sos una genia. Agur, agur. Agur, agur. Yogur, yogur. Yogur, diría yogur, Daniel diría Bala. Daniel. Bueno, María, Abrazo. agur. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, esa fue María Will, la licenciada en dirección coral, una genia de la ciudad de Pergamino, que la súper queremos, y la verdad que el grupo también es lo que es gracias a ella, porque le pone toda la onda ahí con su mate bajo el brazo, y bueno, y la verdad que semana a semana hemos ido construyendo un grupo súper unido, que también ayuda a las redes ahí sociales, así que tenemos el grupo de WhatsApp, y ahí todos los días vamos ahí hablando pavadas, porque obviamente los grupos estos se hacen para pasar notificaciones, pero después cuando no hay notificaciones se convierten en cualquier cosa. Si lo sabremos, ¿no, Marian, con el de canto libre? No, ni hablar. Es más, los que primero se quejan de que les llegan muchas notificaciones, después cuando no hay, Imparable. molesta. Pero no duermen nunca, aparte. Son un agobio. Hay que silenciar todo. Terrible, pero de verdad que a veces, y aparte arrancan a las, no sé, vos dormís por ahí un poquito más. Claro. Pero 7 menos cuarto, Sí, menos sí, 10 de la sí. mañana están charlando. Pero como lo tengo silenciado, no tengo problema, ¿viste? Claro. Lo leo cuando me levanto. Ya arrancan de temprano. Desde No, temprano. tremendo, tremendo. Así que bueno, ahí estamos haciendo, a ver si podemos comunicarnos con Buenos Aires, ¿no? ¿Está complicado? Vicky, atendenos el teléfono, que si no vamos a tener que hablar por vos. No hay problema, ¿eh? No, pero ella decía que se iba a maquillar. Le digo, no, quería, esto es radio, a ver, Claro. no te voy a mandar un No sale el un perfume. reportero, ahí, no, necesito conseguir novio, así que tengo que estar bella, vos sos bella ya, aunque no te arregles. Bueno, Pedro, y cuando estábamos ahí en el almuerzo, que te enteraste
el almuerzo de domingo de Semana Vasca, que te enteraste que había ganado tu afiche? Ahí ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Era lo que suponía. Bueno. Acá él es de Chacarita, Fernando es de Chacarita, pero se ganó Chacarita. Yo soy bilbaína. No, bilbaína. En realidad había varios candidatos. En realidad no pensé que iba a ganar pero bueno, o sea, está bien. Es justo. Es justo. Es justo y necesario, Es justo y necesario. que Arrecife Claro. esté ahí presente. Bueno, sí, tuvimos también a Betty, que estuvo participando, hizo un dibujo muy lindo, y lástima que no nos quedó después para poder tenerlo en la Vasca. Eso es una pena, con las pinturas pasa igual, Sí. ¿viste? Cuando hay... Pero por ahí lo que podemos hacer, ahora como tenemos la fotografía réplica. digital y eso, por ahí podemos Replicar. bloquear y poder tenerlo, porque bueno, es importante que Arrecifes haya participado, no solo por haber ganado, porque yo siempre digo, los concursos son subjetivos, obviamente Por el jurado supuesto. puede coincidir o no con el gusto de uno, pero el hecho de participar, de estar, ¿no? Ahí Arrecifes, que también participó los chiquis, haciendo las postales, en lo que fue el taller de euskera. Vamos a hacer al próximo temita y después vamos viendo si podemos hacer otro llamadito más. Vamos con otra canción de estas navideñas, en este caso Din Dan Dom, en euskera. Arrancar un día de primavera tiene cosas muy interesantes, es cierto. Pero lo más importante es si lo arrancas escuchando FM Latina. De primavera.
primavera. Le ponemos eso que le falta a tu primavera para que sea perfecta. Le ponemos lo que querés escuchar. FM Latina. En tu primavera. FM Latina 98.1. Algo más que música. ¿Agendaste? Yo ya lo tengo agendado en mis contactos, ¿y vos? Bueno, acá estamos de vuelta. Se nos cortó la comunicación, ahora Fer va a volver a llamar. Te digo el primer temita musical, que hoy no lo dijimos, Gauardián, Noche de Paz, obviamente seguro lo conociste por la melodía, pero bueno, estuvimos ahí eligiendo algunos villancicos en euskera para que puedas escuchar nuestra lengua. Bueno, ahora vamos a ver si podemos hablar con Marichu, que la tenemos ahí media lesionada, por eso no pudo venir a visitarnos acá in situ. Y bueno, a ver ahí si hacemos la comunicación. Está complicada, pobre, se pierde el Barnetegui, estaba ahí angustiada. Cayo, Marichu. Cayo, ¿Obeto? ¿Obeto? Vai, Vizcabat. Un poquito mejor. Ay. Bueno, qué tremendo, qué fecha también, para No se nota lesionarse. igual, que estás muy mejor. Ponele onda, Levantame Marichu. un poco, a ver, habla con sonrisa, hace un gesto, una mueca. Ahí va. A ver, hola. Hola. ¿Viste cómo cambia? Mentí. Qué complicado, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, uno siempre piensa que hay cosas peores. No, ni hablar, ni hablar. Así se consuela. Lo más penoso por ahí es que no puedas estar ahí con tus compañeros y Sí, es lo que más lamento. tal cual, ¿no? Con Sí, toda... la falta del Barnetegui es importantísima. Y sí, porque como siempre hablamos, bueno, Marichu es nuestra iracán, es nuestra profe, pero ella también está estudiando y bueno, todo el año hace su estudio a través de la web, es todo informático, ahí es una cosa así más teórico, y después obviamente el Barnetegui es pura práctica, ¿no? Están a full ahí una semanita con Kinku, que viene desde Euskal Herria, y también con los profes que están acá en Argentina. Y bueno, este año tocaba en Montevideo, en este año no, en realidad es en enero, es el Barnetegui de verano, y bueno, no vas a poder participar, pero bueno, ya tendrás tu revancha en julio cuando se haga el próximo. Veremos. Bueno, Y ahora lo que te enseña esto es a no planear las cosas con mucha anticipación. Bueno, pero de no ir a sacar el pasaje a la casa de tu Claro, amiga el día anterior, claro. por ejemplo. es Y un la alegría que accidente, tenías. no va a volver a pasar. Por Olvídate. supuesto. No te cierra una Pobrecita. puerta, un portón nunca más, Marichu. No, Cuando ella aparte- llegue a tu casa y te deje la puerta abierta, ya sabes por qué. Aparte, cuando se cierra un portón, Marichu, se abren Miles de puertas. Miles de puertas, Marichu. Bueno, Ponele. con que se abra la maleta de Mariana para el año que viene y me lleve, yo conforme. ¿eh? Yo con gusto, ¿sabes con qué gusto te metería en la maleta? Ay, Total, no ocupa muchos lugares. Hoy, ¿sabes qué me pasa? Metería en la maleta todos los que he ido llevando también. qué lindo. Porque la verdad que todo ha sido así tan lindo con cada uno que algunos llevaría más que otros también, ¿eh? Aparte También pusiste el 2016 ahí, el viaje del 2016 y a uno se relame leyendo ese recorrido y Sí. parece que está ahí y es hermoso. Sí, Y aparte vivir una semana grande, ¿no? Una cenagucia, Oh, bueno, ay, y más ni amá. menos que... Bueno, vos sos más de Donosti, pero Marian y yo que somos, y Pedro también le... No, No, pero Pedro está más con Donosti también Claro. ahora. Pero Ya Marian los vamos a dejo de admirar a convencer, Lugo, ¿eh? ya los vamos a convencer. Pro, No, pro no. Bilbao. Bilbao es la ciudad, es la gran Sí, ciudad. sí, tremendo. Bueno, che, Marichu, contanos un poquito la experiencia que fue este año para vos a nivel de las clases de euskera en nuestra casa vasca. Bueno, mejor imposible. Ujú. A nivel grupo humano, a nivel de alumnos, han estado a la medida de las exigencias, la verdad que más que correctos, haciendo tareas, agrupándose en casas como para traer la tarea. La verdad que ha estado magnífico todo. Los grupos, el taller de chiquis, por supuesto, que eso siempre te supera. Los chicos siempre superan las expectativas. Se sorprenden a cada Sí. instante. La verdad que sí. Y bueno, intentando ahí hacer algo intensivo ahí con un dúo que tengo, que Mamita, ojalá lo pueda qué laburito completar. ese, ¿eh? Qué laburito. Sí, no, pero hermoso. A mí me encantó empezar y bueno, cuando
Cuando podamos lo seguimos. Como no, seguro que va a ser así. Fue un año completo y complicado para Alba. Claro, pero bueno, complicado fundamentalmente. lindo. Sí, por suerte. La experiencia Terminó que ha bien. tenido y que ha acumulado este año en todo... La ha verdad sido que ha sido un año vertiginoso. de crecimiento. Sí, total. Pero total. fuera de eso, yo creo que lo importante, y es lo que nos pasa a todos los que pisamos por primera vez a Euskal Herria, Alba le surgieron las ganas de venir a aprender euskera, siendo que las clases de euskera están acá todos los años, una vez que pisó Euskal Herria y que se empapó de lo que es el pueblo vasco, ¿no? Y está todavía, con el fueguito prendido, no Porque se ha le apagado. pasa lo que le termina pasando a todo el mundo que pisa tierra vasca, que termina quedando embrujado Sí, con sí, ese territorio. sí, sí. Claro, Sí, sí, te sí. cautiva. Sí, sí. Y la lengua que es primordial, porque si bien allá obviamente puedes hablar en castellano, todo el mundo te entiende y todo cosa, uno siente la necesidad. No, y te sentís en deuda. Y aparte es lindo, o sea, Claro. y también la recepción del otro cuando le decís 2 palabritas en euskera, vos Mari podés decir un par más, pero nosotras que decimos menos, les cambia la cara, ¿no? Es una alegría que podamos expresarnos y también les causa sorpresa que a tantos kilómetros de su Euskal Herria, porque también hay que decir de que para muchos de los vascos, muchos de ellos no conocen lo que es realmente la diáspora, Para sobre nada. todo la diáspora argentina. Sí, sí. Y la verdad que se súper sorprende, ¿no? Y lo vemos con nuestros amigos que nos dicen constantemente eso. A veces ni siquiera nuestro vecino tiene tan claras las cosas como las tienen ustedes y lo súper festejan. Sin ir más lejos, viste, con los comentarios de las icastolas, Ujú. que muestran las fotos y lo que hacemos nosotros, lo poquito que hacemos nosotros en sus icastolas, y los chicos quedan admirados como del otro lado del océano hay tanto movimiento y se trata de impulsar el euskera, que es yo siempre digo, es el ADN Ujú. vasco. El tesoro más importante que Exacto. tenemos. ¿Vos sabés que leíste la respuesta de Ormaiztegui? Sí, Bueno, sí. les contamos a todos que el otro día recibimos en el mail del Centro Vasco una foto que yo la publiqué después en el Facebook de una icastola, escola en realidad ellos ahí le llaman, y de un grupo de chiquis que están estudiando euskera y bueno, y nos mandaban un saludo a través de una foto, ¿no? Que bueno, que invitaban al euskera que saliera al mundo, ¿no? Y entonces bueno, les contestamos y les mandé unas fotitos del taller de chiquis, le contamos que acá estábamos, si bien había grupos de adultos, también había un grupo de chiquis y les mandé fotos. Ay, ¿viste con qué alegría fue su respuesta? Se pusieron súper contentos, primero porque los hayamos respondido, o sea, que nos decían, les vamos a mostrar a los chiquis las fotos que nos mandaron y se van a poner súper contentos de que nuestro mensaje llegó a Argentina y que Argentina nos está contando cómo se trabaja el euskera allá, ¿no? Pequeñas, grandes acciones que hacen en definitiva a la preservación Ujú. y a de la identidad. Realmente no son, parecieran que fueran gotitas de agua en el mar. Mira, en este momento parezco una adolescente con el celular, Sí. no estoy en cualquier cosa. Más te Me vale. está hablando Carlos Gabilondo, entonces Ah. le estaba contestando, porque me habla para pedirme permiso, porque están haciendo un PowerPoint con todas las actividades del cine vasco itinerante del año 2015, y han elegido como fondo musical Lauteliatu de Maral. Ay, Cepolita. Entonces me está pidiendo permiso para ver si lo autorizo a ponerlo al tema. Digo, estoy absolutamente agradecida y honrada de que lo haga. Y Bueno, pens- otra persona que hace mucho por el Claro, euskera y indirectamente. pensaba, ¿no? En ese detalle, digo, Bueno. mientras vos decías esto de los chicos, pensar en la canción, en el Lauteliatu de Maral, dentro de un PowerPoint para difundir las actividades de cine. Es decir, es una suma de acciones que hacen a la necesidad de decir, soy vasco. Ujú. Y no soy otra cosa, y soy vasco. Es decir, cómo cada cosa juega... Conservan identidad. Claro, como Exactamente. y es una pavada, pues Sí. si decís, bueno, es una soncera. No es una soncera, No. cada gesto es importante. Es que sí se hacen las grandes cosas, Tal ¿no? cual. Y también es la recepción que hay desde Euskal Herria, porque a mí me pasa, yo soy una gran lectora y cada libro que leo después me comunico hoy a través de Twitter, de Facebook, con los autores agradeciéndoles sus letras, y enseguida tenés la respuesta y se contentan de que acá se lean sus libros, te preguntan cómo se puede hacer para poder por ahí, porque generalmente la primera lectura es a través de ebooks, porque es muy difícil que entren hoy por hoy los libros extranjeros. Después aprovechamos los viajes de Mariana, que nos hace el favorazo de
de poder traernos los que ya compramos. Y entonces, bueno, es ese feedback todo el tiempo, ¿no? Ellos agradeciendo de lo que uno hace y bueno, y nosotros poder mostrar también lo que uno hace, que uno no lo hace en realidad para nadie, uno lo hace por uno, ¿no? Tal cual. Es por una necesidad propia, ¿no? Sí. Es Por una eso es lo que da necesidad de plus uno. y da valor. Tal cual. Así que, bueno, Marichu, un alegrón ahí que estés del otro lado, que tengas mucha suerte hoy en tu visita al médico. Bueno, me hubiese encantado estar ahí No presencialmente. importa, bueno, pero ya vas a volver. Y que te recuperes prontito, te queremos mucho, Maite Saitú. Sí. Y bueno, felices fiestas. Igual espero poder verte aunque sea un ratito el sábado por ahí. Noski, ¿vale? Abrazo grande, cuídate mucho. Muchísimas Suerte, Ona gracias. Izal, Marichu. Cariños. Agur, agur. Agurrak. Bueno, vamos con otro temita musical, Fer, y ya vamos a ir charlando sobre una cosita que nos quiere contar Mariana y ya vamos a ir terminando el programa. Porque parece que tenemos llamaditos desde Buenos Aires. Cayo. Hola. Cayo, Nesca. Laura, ¿cómo va? Por suerte, ¿cómo va eso? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, todo en orden. Bueno, me alegro mucho. Contanos ahí un poquito de... ¿Pero con quién estoy hablando yo? Pero vos estás hablando con Victoria Sí, Sáenz. ahora me doy cuenta que sos Victoria Sáenz. Yo quiero hablar con Vicky Abasolo, ¿no está en tu casa? No, no está en mi casa. Ay, pero y esta chica nos dice que... Nada, te estoy jodiendo. Sí, no, quería hablar con Victoria Abasolo, bueno, pero igual, bien. radio en vivo, Igual radio radio en en vivo. vivo. Ay, Dios, por favor, bueno, No, ustedes me llamaron por la beba que va Bueno, a pero bailar ahora. la beba ya la hemos mostrado, hoy vamos a ver cómo la mostramos ahora este fin de semana, Adiós. porque ya la hemos mostrado, disfrazada de tamborrera, de tamborilera, de Una cosa San de Sebastián, la hemos disfrazado, la hemos visto disfrazada, vestida, No, vestida. corriendo ahí a los toros para el San Fermín, Una cosa de y loco. ahora vamos a ver en San Ignacio también con su traje. Y ahora ya está también para fin de año. Me Y imagino. Muy preparada. Me imagino, así Muy que bueno, ahí estarán las cámaras listas para Maite, una de las más chiquitinas, de las más chiquis, que tenemos la Vasqui que ha estado en todos los grupos ahí de danzas, ahí bailando en el medio, dando vueltas, como También loca. Dirigida por Victoria. así Obvio, que, obvio. lógicamente que tienen que llamarla a ella. Obvio, ahora vamos a ver si nos podemos comunicar. Bueno, Vicky, un beso grande y nos vemos el sábado. Un besito. Agur. Ay, Dios mío, esta Laura Noble que te da cualquier teléfono. Tengo tantas victorias que mira. Bueno, yo ahora te voy a pasar el numerito, así vamos terminando con eso. Anda contándome, Marian, el próximo temita, el próximo viaje que estás allá Yo cuento y organizando para el aprovecho 2016. para entusiasmar a la gente de Arrecifes que pueda estar escuchando en este momento Palabra de Vasco y también a la gente de otros lugares que siempre acompañan el programa de Laura, de otros centros vascos y de otras ciudades, para recordarles que nuevamente estamos en condiciones de ofrecer el tour a Euskal Herria 2016, con salida en agosto, 24 de agosto. Es un viaje como siempre, grupal, acompañado. Si lo permiten las cantidades, saben que la figura del acompañante es a partir de las 15 plazas. Así que allí estaremos pasando unos 17 días y 16 noches en Euskal Herria extraordinarias, con cobertura de aéreos, hotelería premium 4 estrellas, 12 almuerzos, un bus de alta gama, todas las entradas a todos los atractivos culturales y recreativos,
Bueno, realmente una experiencia fascinante, la oportunidad para conocer la tierra de los orígenes, para quienes tienen la ascendencia vasca, y la oportunidad para conocer un lugar en el mundo fantástico para aquellos que no tienen ninguna vinculación con lo vasco. Es un atractivo turístico para ellos, imperdible. País Vasco está a primer nivel en el mundo de ofrecimiento recreativo y cultural, gastronómico y paisajístico, así que piénsenlo, es una oportunidad única porque el viaje en grupo realmente es un viaje diferente, porque es un viaje en donde se comparten un montón de ilusiones y la convivencia realmente se hace muy, muy grata. Así que ahí estamos, ya hemos largado la promoción, y si alguien tiene interés de tener una explicación más cercana, no tiene más que contactarse con mi mail, M de Mariana, dominé mi apellido, 2002, @hotmail.com. Me contacta, me llama por Facebook, en el Facebook estamos permanentemente difundiendo el tour, ya hay mucha gente interesada. Me encantaría que haya más gente interesada de Arrecifes, me encantaría que la gente de Arrecifes se animase a participar de esta experiencia, sobre todo la gente que está vinculada con el Centro Vasco, porque realmente es una experiencia, bueno, ustedes saben, es la experiencia. Y realmente nadie se tiene que ir de este mundo, sobre todo si es vasco, sin pisar Euskal Herria. Bueno, ahí te corto un poquito porque tenemos a Vicky del otro lado. Kaixo, Nesca. Kaixo Lao. No vas a poder creer lo que me mandé. Hace una hora que te queremos llamar y no nos podíamos comunicar. Y cuando se hace la comunicación era Vicky Sáez Abarrategui. Le pasé mal tu número. Y eso que dije que te ibas a poner linda, todo para conseguir novio, pero mandé mal el número. Ay, yo estaba desesperada, dije, me vestí al tope nomás. Bueno, contanos, estamos hablando con Vicky Abasolo, la directora de danzas del grupo Garrizá, que es de chicos y adultos, y también de todos los grupos de los chiquis, de las medianas, y de ahí de los que han ido volviendo, ¿no? De los papás de los chiquis. Sí, la verdad estamos muy contentos porque los grupos que están formados son muy lindos y obviamente están abiertas las puertas para cualquiera que se quiera sumar, porque realmente lo tomamos como algo recreativo y lo principal es divertirnos y conocer un poco más de las raíces. Así es. Así que bueno, este sábado van a estar ahí presentes, van a virar los chiquis y las medianas seguro, y después los adultos ahí en alguna por ahí contradanza, ¿no? En alguna de estas así populares, una callejera popular, un fandango. Por supuesto, sí, la verdad que los chiquis se están preparando. Se ha formado un grupo de chiquis increíbles, súper comprometidos, la verdad con mucha buena onda, y obviamente esperamos que siga creciendo el semillero, así que todos los que quieran están invitados. Ya este año terminamos, pero el año que viene a participar vamos a seguir con todo, las medianas también, así que muy ansiosos por la fiesta del sábado, que esperamos pasarla súper lindo y ponerle un moño al año que sea muy divertido para todos. Tal cual. Así que bueno, Vicky, nos vemos el sábado y bueno, y ahí seguí, anda a tu clase que ya debes estar por comenzar. Sí, bueno, buenísimo, Nos vemos el sábado, invitamos a todos a Arrecifes para que participe, que no se quede afuera, que si hay algo que los vascos tenemos es alegría para compartir, así que se prendan todos los que quieran. Tal cual, si no, ¿de qué van a hablar el lunes? Tal cual. Así es. Hay que ir. Ahorrera, Nesca. Ahorrera, Lau. Agur. Besitos. Agur. Bueno, ya vamos terminando, vamos a irnos como todos los años con esta poesía, este poema de Gabriela Aresti, que a Fer también le gusta tanto. En lo personal, quiero agradecer en primer lugar a la Vasca, fuente de toda mi inspiración. Gracias al Centro Vasco yo estoy donde estoy, a la comisión directiva por haber apostado una vez más a que Palabra de Vasco esté al aire, a Latina 98.1, a César Ficina, el director de la radio, que nos deja en este espacio y que sabemos que él disfruta que nosotros estemos, a mi compañero Fer Pascuarelli, que me asistió no solo en la técnica, sino me traía un turroncito todos los días, me daba agüita cuando la tos ahí me agotaba la garganta, que fue casi todo el año, el agüita, los caramelitos, un gran compañero. A Maricho y a Mariana, mis amigas,
que también ahí estuvieron salvándome en algunos momentos cuando necesitaba que tener más gente acá para hablar porque la garganta no daba, a Pedro, mi compañero, que bueno, me banca, y bueno, y a todos los oyentes que están ahí del otro lado, los de Euskal Herria y los de acá de Arrecifes, que sabemos que muchos negocios de Arrecifes nos escuchan y bueno, que están ahí del otro lado. Nos vamos a ir con este poema, vamos a leerlo en euskera y en castellano, con el fondo de este Aita Semeak de Moral, que también tanto nos representa. Zorionak eta urte berrión, felicidades y un gran año para todos, y nos encontraremos, si Dios quiere, el año próximo. Mariana, así que te querés pedir, Pedro, y vamos cerrando. Muchas felicidades, mucha esperanza, mucha paz en el mundo, y no se olviden de brindar por la risa en la noche del 25 y por el 31. Sí, yo quería cerrar con la frase del el cartel ganador del concurso de afiches vascos en Macachín, en La Pampa, que en euskera dice: Euskaldunen milaka urteko hizkuntza ezagutzen du, que significa descubre la milenaria lengua de los vascos, ongi etorri euskara bide ederrera. Bienvenidos al hermoso camino del euskera. A fondo. Vamos con Aita Semeak y el poema de Aresti. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otzoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra. Defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut, haziendak, zoloak, pinudiak, galduko ditut, korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta bezoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Bezori gabe, zorbaldi gabe, bularri gabe, utziko naute, eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Nirean naiz, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen duzutik. Defenderé la casa de mi padre. Defenderé la casa de mi padre contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia. Defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, los pinares, perderé los intereses, las rentas, los dividendos, pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos, y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré, se perderá mi alma, se perderá mi prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie.